Mario Shedman, bienvenido, nos encanta tenerte aquí. Loreta Castro, arquitecta, no necesita presentación, gran arquitecto mexicano, ganador. Patrimonio inmaterial, expresiones, observaciones y conferencias de Roberto Burle Marx y colaboradores, autoras María Villalobos y Carla Urbina, Arquine y IIT Architectural Press, editores. Cada vez que se publica un buen libro sobre arquitectura o arquitectura de paisaje, es un acontecimiento a celebrar, es una fiesta. Particularmente este libro de María Villalobos y Carla Urbina, que han profundizado en la difusión de la obra, acción y pensamiento de ese portento que fue Roberto Burle Marx dentro de la arquitectura del paisaje del siglo XX, no solo en Brasil, sino a nivel internacional. Además, si sobre Burle Marx ha escrito y publicado ya en portugués, italiano, francés, alemán o japonés, es absolutamente bienvenida esta publicación en español, donde se ha publicado poco sobre él. Roberto Burle Marx fue un personaje multifacético, único e irrepetible, uno de los más destacados arquitectos paisajistas del siglo XX, que introduce una nueva estética de forma y color basada en un profundo conocimiento de la flora. Un artista y un promotor del paisaje a escala urbana que ha dejado una impronta de identidad verde a ciudades brasileñas y latinoamericanas. Connotado en las artes plásticas, con obra excelsa en la pintura, el grabado, las telas, los murales de gran formato en cerámica, la escultura o la joyería, fue además un destacado botánico, con más de 10 plantas descubiertas y descritas que llevan su nombre. Un coleccionista y reproductor de plantas de la flora brasileña, un intenso amante del paisaje brasileño y del medio ambiente en general, un líder y activista ambiental ante la destrucción de la selva amazónica y de otras partes de la flora del Brasil. Un intenso gozador de la vida. Lo mismo cantaba ópera en tertulias, en donde congregaba artistas, intelectuales, botánicos y amigos a comidas exquisitas en su propia fazenda. Es más, uno de sus principales colaboradores era cocinero, un gran cocinero. A mediados de los años 60, justo cuando éramos estudiantes de arquitectura en la UNAM, fuimos impactados, un pequeño grupo, por la inauguración de Brasilia, por las obras de Oscar Niemeyer, obviamente, pero también por la música brasileña del bossa nova, por el surgimiento del movimiento de poesía concreta, esa poesía escultura que también influyó a Matías Geritz, y por supuesto por el fútbol, Pelé, Garrincha, etcétera, y otros. En fin, por esa magia brasileira. Poco a poco fuimos ahondando en otros arquitectos brasileños como Afonso, Eduardo Raidí o Lina Bobardi, y en particular en mi persona por el descubrimiento de las obras maravillosas de Roberto Burle Marx, tanto en Brasilia como en sus obras precedentes. Después, ya estando estudiando en la Universidad de California en Berkeley, en 1969, Burle Marx nos visitó como conferencista y crítico de proyectos, donde tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él brevemente. Más tarde, en los años 80, tuve el honor de participar en un coloquio de Cal Poly University en Pomona, en Los Ángeles, donde, obvio, Burle Marx fue el conferencista magistral. Ahí pude constatar en vivo esa personalidad extraordinaria, tanto como conferencista magistral, como por su bonomía y congenialidad, en donde después cantó arias a capela. Más tarde,
En los años 90, por fin tuve la oportunidad de visitar su obra en vivo, tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, y particularmente su famoso sitio Burle Marx en San Antonio de Vica, cerca del río. Quiero decirles que pocas veces el paisaje contemporáneo me ha emocionado tanto, y mi hija fue testigo al decirme: ¿pero qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Verdad? Porque yo ya no podía más, se me salían las lágrimas, decía: yo soy un pobre arquitecto paisajista, etcétera, etcétera. Y lo decía yo en otra forma, ¿verdad? Pues yo soy un pendejo comparado con este güey. Cabe hacer notar que Burle Marx dejó todo ese patrimonio vivo, el sitio Burle Marx, al Estado brasileño, y recientemente este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hago este recuento para mí importante, y perdón que lo haga, porque finalmente Burle Marx ha inspirado mi vocación, mi vida y mi obra, mi pensamiento y mi filosofía, y en el curso de estas décadas mi admiración no ceja, simplemente crece, se asienta, se agiganta. El libro, una sinfonía en 3 movimientos, es como describen las autoras la organización de su hermoso libro. Muy hermoso, de verdad, ¿eh? El primer movimiento, ¿cómo le ponemos? Pianísimo, intenso, ¿verdad? Destaca la expedición de Burle Marx a la selva amazónica y su famosa conferencia Paisajismo y Devastación del año 1983. Por primera vez, el mundo hispanoparlante recibimos esta investigación y nos muestra con todo detalle la travesía que hicieron Burle Marx y sus colaboradores de 11.000 kilómetros por la selva brasileña y 1.800 kilómetros en ríos. Burle Marx y su equipo recogen más de 400 plantas vivas para adaptarlas y reproducirlas en su sitio, así como 2.000 plantas en un documentado herbario. Nadie había hecho esto en Brasil anteriormente. Burle Marx comenta y difunde la enorme devastación de la selva amazónica a través de la apertura de caminos y carreteras y la indiscriminada urbanización. Esto en plena dictadura militar, donde también tenía Burle Marx muchas agallas y mucha enjundia, digamos, pública. Por eso se convierte en un líder público, en un héroe para Brasil. El segundo movimiento de la sinfonía es un adagio y presenta una excelente entrevista que le hace el famoso Jacques Léard, connotado sociólogo y filósofo del arte. En esta entrevista, Burle Marx define el jardín en su más amplio término, y cito: transformar la naturaleza y su topografía para dar plenamente su lugar a la existencia humana, individual y colectiva, de manera utilitaria tanto como recreativa. Existen 2 paisajes, uno natural y dado, el que existe, otro humanizado y por lo tanto construido. Más allá de las exigencias físicas y económicas, no olvidemos, dice Burle Marx, que el paisaje también se define por una exigencia estética, es un arte, que no es un lujo y un desperdicio, sino una necesidad absoluta en la vida humana y sin la cual la propia civilización perdería su razón de ser. Cierra las comillas. En esta entrevista va detallando conceptos importantes como su relación entre pintura y diseño o diseño y pintura, la función social y pedagógica del arquitecto paisajista, la necesidad de comunicar. Él también explica conceptos filosóficos sobre sus modelos de asociaciones naturales entre las plantas y como base de sus diseños. Pero nada más era decoración, era
ecología también de asociaciones naturales. Y dice, cito, en la naturaleza las agrupaciones de plantas no aparecen por casualidad, pues obedecen a un complejo juego de compatibilidad entre clima, suelo, fauna y las plantas entre sí mismas. Los ecólogos llaman a esto asociaciones naturales. En el tercer movimiento del libro es un recorrido por las conferencias principales de Burle Marx, escritas y emitidas a lo largo de los años. En ellas se vierten conceptos, explicaciones y críticas del Burle Marx didáctico y activista, así como fotografías inéditas que ponen en contexto al personaje. En síntesis, en este excelente libro nos presenta en el primer movimiento al Burle Marx científico y al intelectual preocupado por su patrimonio natural. En el segundo, al filósofo, al pensador que hay detrás del artista. En tercero, al gran personaje didáctico y activista. En suma, a un Burle Marx que no solamente trasciende a través de su bellísima obra, sino a ese legado inmaterial que nos deja, su acción y su pensamiento. Quiero, por tanto, felicitar muy fuertemente a las autoras de este proyecto, María y Carla, arquitectas paisajistas venezolanas, por este hermoso libro que nos abre en forma clara y sintetizada, a través de una investigación seria y exhaustiva y un proceso de edición crítico de materiales fundamentales para entender cabalmente la acción, pensamiento, compromiso social, colaboración interdisciplinaria, aportes concretos al conocimiento y valoración de la botánica brasileña, entendida como un patrimonio nacional invaluable del insigne maestro Roberto Burle Marx. Quiero felicitar también a Miguel Adrián y al Illinois Institute of Technology por producir este valioso libro en castellano que acerca a Burle Marx en su pensamiento y acción a la cultura de la arquitectura del paisaje en sus más amplios términos a través de ese ícono que fuera Burle Marx. Muchas gracias.